Buenas tardes, nos encontramos en el Policlínico Gestión Médica, en la secuencia O de Salud. Yo soy la doctora Pamela González. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante en la parte de medicina, ya que es una de las causas más frecuentes de consulta médica. Vamos a hablar de la gastritis. ¿Qué es la gastritis? La gastritis es una enfermedad inflamatoria aguda o crónica que va a dañar lo que es la mucosa gástrica, produciéndose a través de los factores exógenos o endógenos. ¿Qué son los factores exógenos? Los exógenos son los externos a uno y los endógenos son los propios de cada uno. En el Perú, lo que es gastritis es una de las causas más frecuentes de las consultas médicas, ya sea un médico general o el gastroenterólogo. Vamos a hablar de lo que es la etiología. La etiología son las causas. Como dije, hay dos, los factores exógenos y los endógenos. Los exógenos vendría a ser el Helicobacter pylori, los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, los que son las drogas, tabaco, el alcohol y lo que son las sustancias cáusticas, que son sustancias irritantes a la persona. Y los factores endógenos son aquellos que son propios de la persona, como sería el ácido gástrico, lo que es la propia bilis y el jugo pancreático. Ahora vamos a hablar lo que es la clasificación de la gastritis. Hay muchísimas clasificaciones dependiendo de la endoscopía, dependiendo de la histología, que es a través de la biopsia, o dependiendo de la anatomía patológica. Pero vamos a hablar de la más simple, aguda y crónica. ¿Qué es la aguda? La aguda te causa erosiones en la misma pared gástrica y a veces te causa hemorragia. Y dentro de esta aguda tenemos clasificaciones. Puede ser aguda por estrés, puede ser aguda por lo que la bacteria Helicobacter pylori y aguda por tóxicos. Estrés, bueno, es por el estrés que tenemos muchos, ansiedad, pero mayormente es en enfermedades graves. El paciente que está hospitalizado, que está postrado, que está en UCI. Lo que es las tóxicas tenemos AINES, tenemos el alcohol, tenemos la cocaína, el tabaco. Todo eso nos causa también una gastritis. Y el que nos causa la mayor problema en gastritis es el Helicobacter pylori. ¿Qué es el Helicobacter pylori? Es una bacteria. Y esta bacteria, ¿cómo la adquirimos? La adquirimos mediante agua contaminada con heces, la adquirimos con alimentos contaminados y mediante la saliva. Porque está demostrado que en la placa bacteriana, lo que hay en la boca, tienes lo que es el Helicobacter pylori, o sea, mediante un beso. Lo que es la gastritis crónica es aquella que, aparte de tener la erosión en la parte de la mucosa, en la pared de la mucosa y causar hemorragia, acá ya causa una destrucción y una metaplasia. ¿Y qué es metaplasia? Es cuando la célula cambia de forma. Entonces acá ya hay esos problemas, ¿no? Y también tenemos subdivisiones. Tenemos la atrófica y la no atrófica. La atrófica es la más rara, la que le da al paciente mayor, el adulto mayor, el anciano, y en lo que es en el estómago, da en la parte superior del estómago, ¿no? Y esta que te va a causar una anemia perniciosa, y la anemia perniciosa es la que afecta a la vitamina B12. Y lo que es la no atrófica, es la más común, es la que te agarra la parte inferior del estómago, y es la que es causada por el Helicobacter pylori, como dije, que es una bacteria, ¿no? Y esta, lamentablemente, es la que más te predispone a tener mayor riesgo en lo que es un cáncer de estómago. Pero por cronicidad, no es que una gastritis aguda te va a dar cáncer. Ahora hablemos de lo que es la clínica, las manifestaciones clínicas o los síntomas. En lo que es la clínica o manifestaciones clínicas o síntomas, vamos a ver que la mayoría de personas son asintomáticos, que esos asintomáticos no tienen síntomas. O tenemos síntomas muy comunes, un dolor de barriga, un poquito de dolor de cabeza, ¿no? Eso lo tiene en verdad cualquier persona como cualquier enfermedad. Y cuando ya uno tiene síntomas, ¿cuáles son? Es ardor, pero típicamente acá, como se le dice, boca del estómago, ¿no? Que te quema, no es un dolor que te retuerce, es un dolor tipo ardor. De ahí tenemos, lo que es la llenura precoz. Como poquito y me llené. ¿Por qué? Porque ya me lleno de gases, tengo distensión abdominal, o sea, se me hincha el estómago, tengo náuseas, tengo, como dije, gases. Y en los casos más graves, que vamos a tener hemorragia digestiva. ¿Y cómo se manifiesta una hemorragia digestiva? Por arriba y por abajo. ¿Qué es por arriba? Vómitos, pero con sangre. Y por abajo son las heces también con sangre. Pero ahí las distinguimos de las heces normales porque son medias negras. Se le llaman heces negruzcas, ¿no? Esto es una hemorragia digestiva. Pero esto me da cuando es una gastritis ya muy grave, ¿no? Bueno, ahora le vamos a pasar con la doctora Mariana Jordán, que ya va a tocar los temas de diagnóstico diferencial, lo que es el tratamiento y lo que son las prevenciones para no tener esta enfermedad.
Hola, ¿cómo están, estimado público? Yo soy la doctora Mariana Jordán, parte del staff del Policlínico Gestión Médica. Voy a continuar hablando sobre el tema de la gastritis y en esta oportunidad voy a hablar sobre lo que son los diagnósticos. ¿Cómo se hacen los diagnósticos de gastritis? Vamos a empezar hablando sobre el gold estándar, que es la prueba base de la gastritis, y es la endoscopía, con su respectiva biopsia. Esta endoscopía consta en la inserción de un tubo maleable, ¿sí? Que tiene una cámara diminuta y va a ingresar por la boca, pasando por el esófago hasta el estómago y la primera porción del intestino delgado. Esta endoscopía lo que va a hacer es ver el tejido del estómago y ver la clasificación de la gastritis y ver en qué estadio estamos de gastritis y también podría hacer la prueba de las biopsias para ver si tenemos este parásito que se llama Helicobacter pylori. Vamos a continuar hablando sobre los diagnósticos de gastritis. El siguiente, y es uno de los más populares de la forma de cómo detectar esta enfermedad, es la prueba de aliento. La prueba de aliento, a diferencia de la endoscopía, es que produce menos incomodidad al paciente. Es una prueba donde no necesita estar adormecido el paciente y consta en la ingesta de una cápsula de urea. Y después de cierto tiempo se mide la cantidad de urea que está expidiendo la bacteria, el Helicobacter pylori, y según esos resultados se va a tratar al paciente. Después, otros de los medios diagnósticos son las pruebas de sangre, donde vamos a detectar los anticuerpos de esta bacteria, o si no, también podemos detectar si es que hay anemia por sangrados crónicos del estómago. Otras de las formas para poder diagnosticar a esta enfermedad es el estudio de las heces, donde vamos a identificar a la bacteria o si no, la pérdida sanguínea mediante las deposiciones, por un examen que se llama Tevenon en sangre. Otro de los procedimientos que se hacen para la detección de esta enfermedad es la toma de una biopsia, la cual se hace mediante la endoscopía digestiva alta. Este procedimiento consiste en la pinzación del tejido del estómago y así poder clasificar la gastritis o poder encontrar a la bacteria Helicobacter pylori. Tenemos otro tipo de estudio que también se llama la serie gastrointestinal superior, que consiste en la ingesta de bario líquido y posteriormente, después de un tiempo, se toma una radiografía que evidencia al sistema gástrico y se puede visualizar si es que hay una úlcera o otra alteración de la anatomía del sistema digestivo. Bueno, damos pase a nuestro primer comercial del programa ODE Salud, acá en las instalaciones del Policlínico Gestión Médica, para seguir hablando sobre este tema tan importante que es la gastritis. Bueno, continuamos con su programa ODE Salud, acá dentro de las instalaciones de gestión médica, y seguimos hablando del tema de la gastritis. Vamos a empezar ahora con los tratamientos de la gastritis. Algo que siempre le digo a mis pacientes es que tienen que controlar la ingesta de los alimentos. Tiene que haber un cambio rotundo en su estilo de vida. Por ejemplo, el consumo de frituras, el consumo de condimentos, el consumo de ajíes y colorantes hacen que el paciente tenga mucha hipersecreción gástrica. Entonces, no importa cuántos medicamentos le demos al paciente, simple y llanamente no va a haber mejoría. Entonces, hay que concientizarse en que los cambios alimenticios tienen que ser la primera parte del tratamiento de gastritis.
También con los estilos de vida, hay muchas personas que tienen gastritis y continúan tomando alcohol. El alcohol sube demasiado la acidez y disminuye el pH, por lo tanto hay más propensión a que una bacteria se aloje en el estómago o que haya más hiperacidez. Entonces, esos son los dos primeros, las dos primeras llaves para poder tener un tratamiento eficaz. Otro de los hábitos de las personas es que no controlan el estrés. El estrés es una causa de hiperacidez en el estómago. Entonces, el tratamiento jamás va a ser eficaz. Ahora vamos a pasar a la parte de los medicamentos, que es la parte más conocida y que muchas veces son de venta libre. Y los pacientes tienen el concepto erróneo de que si ellos se tratan con un farmacéutico van a tener mucha mejoría. Pues les digo que tienen que acudir a un médico, porque los médicos somos los que equilibramos este tipo de medicamentos para que el tratamiento sea bueno y eficaz, ¿no? Tenemos varios medicamentos. Los primeros que están a la cabeza son los antiácidos y los más populares que los venden en todos lados, que es una composición de 3 sales. Hablemos sobre el tratamiento. El tratamiento medicamentoso va a depender si es que encontramos Helicobacter pylori. Si encontramos a esta bacteria, vamos a tener que darle al paciente una asociación de antibióticos, ¿no? Que solamente el médico puede recetar y más no ustedes se pueden autorrecetar porque se estarían haciendo un daño. Conjuntamente con estos antibióticos se les da antiácidos y también se les puede dar, por ejemplo, Pepto-Bismol para disminuir el pH y que esta bacteria pueda morir más fácilmente. Después, si es que no tenemos a esta bacteria, podemos empezar un tratamiento con antiácidos, que es lo más popular que pueden encontrar en las farmacias o hasta en los supermercados. Y estos antiácidos son un compuesto de 3 sales, donde estamos hablando del magnesio, el calcio y el aluminio mezclado con bicarbonato. Todo esto hace que el pH del ácido disminuya y así nosotros poder tener un tejido más descansado, por así decirlo, ¿sí? Después, dentro de los otros medicamentos de gastritis, tenemos a los inhibidores de la histamina. Por ejemplo, la famosa ranitidina que nos dan tanto en el Seguro Social o nos dan en la farmacia. La ranitidina lo que hace es que disminuye estas bombas de histamina, pero a su vez se reduce la producción de ácido. Otro de los tratamientos medicamentosos son los inhibidores de la bomba de protones. Ustedes dirán, ¿qué será eso? Dentro de nuestro estómago tenemos unas bombas que eyectan ácido. Y muchas veces en las enfermedades de gastritis, estas bombas eyectan demasiado ácido. Entonces, estos medicamentos, por ejemplo, el omeprazol, ¿no? Lo que hacen, como su nombre lo dice, es bloquear esa bomba y así disminuir directamente la secreción de ácido. Aparte del omeprazol, también tenemos el esomeprazol, el lansoprazol y el pantoprazol, que la diferencia está que son mucho más selectivos, pero también cuestan mucho más caro. Entonces, es mejor hablar con el médico para ver también sus posibilidades económicas y también ver cómo trabaja cada uno de estos medicamentos. Cuando un paciente viene a la consulta por un tema de gastritis, no siempre estamos hablando de esa enfermedad. Hay muchos diagnósticos diferenciales que podemos determinar mediante los exámenes auxiliares. Por ejemplo, nos podemos referir a enfermedades de bacterias o parásitos, ¿no? Nos podemos referir también a enfermedades virales que pueden causar síntomas iguales a las de la gastritis. Podemos estar hablando de enfermedades biliares del hígado. Podemos también estar hablando de pancreatitis, podemos hablar del mismo cáncer de estómago que pueden causar síntomas similares a una gastritis, que es una enfermedad mucho más leve que un cáncer, ¿no? Así que mucho cuidado, por eso mismo, repito, con la automedicación, porque podemos estar dejando pasar una enfermedad mucho más severa que una gastritis. Muchas veces hay pacientes que consumen antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina. Ahora, estos medicamentos pueden causar una gastritis medicamentosa. Entonces, se sugiere que se hable con su médico para que hagan un cambio de medicinas o para que corten el tratamiento, porque muchas veces estas gastritis se pueden volver hasta úlceras, ¿no?
Una de las recomendaciones más importantes que se hace al paciente, como lo dije desde un principio, es visitar al médico. No se automediquen. Muchas veces el hecho de automedicarse empeora a la enfermedad, ¿no? Vayan a un consultorio y cuando salgan de ahí, entiendan la receta, entiendan el porqué del medicamento y entiendan las indicaciones. El médico tiene que explicarles todo eso. Ustedes están en su derecho de entender una receta y lo que están tomando, ¿no? Si tienen dudas, vuelvan a la consulta o llamen a su médico. Es bueno establecer un vínculo con él para que ustedes sientan una confianza de poder preguntarle sin ningún temor y puedan entender bien su receta. Y traten de comer comidas en forma más disminuida, ¿no? Por ejemplo, si comen un almuerzo muy copioso, traten de disminuirlo para que puedan tener otra comida. A esto me refiero con que podemos comer hasta en un promedio de 5 veces al día para que el estómago no quede vacío y el ácido empiece a atacar a las paredes. Otra de las recomendaciones es no abandonar el tratamiento, sobre todo si es que el doctor les da antibióticos. El hecho de abandonar un tratamiento hace que la bacteria mute y por lo tanto se va a necesitar un tratamiento mucho más fuerte que el que estamos tomando. Después de haber recibido los tratamientos de gastritis, el paciente suele abandonar al médico, suele abandonar a la institución donde se está tratando, y ese es un paso muy erróneo, ¿saben? Porque un médico necesita constatar que se ha derrotado, por así decirlo, a la bacteria. Entonces se necesitan hacer otras pruebas como la repetición de un test de aliento o la repetición de una toma de heces para ver si sigue existiendo la presencia de estas. Estimados señores, el Helicobacter pylori es una de las principales causas de cáncer de estómago. Y acá en el Perú, una de las principales causas de cáncer es la del estómago, ¿sí? Causada por el Helicobacter, por nuestro estilo de alimentación. La comida en Perú es súper condimentada. Y muchas veces tenemos acceso a lo que son los menús. Los menús no muchas veces son higiénicos. Entonces es preferible comer comida hecha en casa para prevenir este tipo de enfermedades. Yo los invito a que vengan acá al Policlínico Gestión Médica, donde les aseguro que todos los pacientes regresan aliviados y regresan contentos, ya que se forma un lazo muy estrecho entre el paciente y el médico, porque no sacamos al paciente hasta que no hayan entendido su receta y el porqué de ella. Y es por eso el éxito que se tienen en los tratamientos en esta institución. No se olviden que el Policlínico Gestión Médica queda en la avenida Húsares de Junín 569 en Jesús María, o si no pueden sacar sus citas al teléfono 261-9394 o también escribirnos al correo admisión@gestionmedica.com.pe. Bueno, vamos a comerciales y regresamos con una consulta sobre este tema tan importante que es la gastritis. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al Policlínico Gestión Médica. Yo soy la doctora Mariana Jordán y el día de hoy te estaré atendiendo. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Judith Ceje. Dime, Judith, ¿en qué te puedo ayudar hoy día? Bueno, señorita, tengo unos malestares estomacales y se me hincha en la barriga, siento hinchazones y me duele y me arde. A veces me arde y a veces también me duele. Ok. También esto mayormente me pasa cuando no como a mis horas. Uh-huh. Pues a veces
como a la 1 o a las 3, hasta las 3. También despierto a veces tengo mal aliento al despertar. ¿Qué recomendaciones me podría brindar usted? Ok, Judith, vamos a contestar una serie de preguntas, ¿sí? ¿Hace cuánto tiempo te estás sintiendo mal? ¿Hace cuánto tiempo tienes estos síntomas? Casi medio año. Casi medio año, ¿ok? ¿Y alguna vez has tomado pastillas para algo? ¿Estás bajo un tratamiento de antibióticos o cualquier medicamento? No, solamente agua cada vez que tomo y algunas cosas saladas porque ahí se me pasa el dolor. Ok. Dime, ¿tú eres alérgica a algún medicamento? No. No. ¿Tienes alguna patología, una enfermedad de fondo que la cual te haga ir siempre al médico o tomar pastillas? No. Nada, solamente esto te está quejando Sí. ahora. Ok. ¿En tu familia, mamá, papá, hermanos sufren del estómago también? Sí, mi mamá sufre de estómago. ¿Como tú, más o menos? Sí. Parecido. Ok. Sí. Listo. Me dices que hace 6 meses estás con este tratamiento, perdón, hace 6 meses estás con estos síntomas, no comes a tus horas, ¿no? Ok. Vamos a pasar a la camilla porque te voy a evaluar, ¿sí? Voy a verte el abdomen y después vamos a hablar sobre los posibles tratamientos. Te voy a evaluar el corazón primero. Ok, Judith, mirando para allá. Vas a respirar con la boca abierta, por favor. Respira. Ya, corte. Perfecto. Te voy a revisar la boca un ratito. A ver, enséñame la lengua para ver de lo que me estabas hablando. Lengua blanca, abre, Ahora échate por favor con la cabeza hacia acá. Cabeza hacia acá, boca arriba y manos a la cabeza. Voy a examinarte el abdomen, tengo que levantarte la ropa, ¿ok? Relájate. Vamos a escucharlo primero. Respira hondo. Ahora bota todo el aire, bota, es excelente. ¿Sientes dolor acá? Sí. ¿Sí? Sí. Otra vez, respira hondo, bota todo. ¿Ahí sientes dolor? Sí. Ok. La otra vez respira hondo. ¿Ahí sientes dolor? Un poco. Acá también. Sí, un poco. ¿Sientes dolor acá? No. Levántate, por favor. Listo. Ok, Judith, ya te hemos evaluado. Hemos visto que sí, efectivamente, tienes algo en el estómago y hay que ahora ver qué cosa es. Me parece que es una gastritis simple, pero yo sugiero algunas pruebas diagnósticas para poder confirmar mi diagnóstico, ¿sí? Así que vamos a empezar con una ecografía. Ese punto que te dolía estaba en la parte hepática, entonces podríamos estar hablando de cálculos de vesícula. Así que la forma es, según lo que me has dicho, tus síntomas, te sientes un poquito de náusea, hinchazón, etc. Entonces la ecografía va a ver si tienes algún tipo de calculito. Si no, después se te va a mandar a una endoscopía para ver el grado de afectación, si es que tuvieses la gastritis, y también un descarte de Helicobacter, porque es lo más popular, por decirlo así, acá en Perú, ¿ya?
Así que primero a la cabeza una ecografía, con estos resultados vuelve, por favor, para ver de qué estamos hablando y según eso te mandamos una endoscopía, ¿ya? Por mientras también te voy a dar una receta para que sientas más alivio ya con tu estómago. Y por favor, tus hábitos alimenticios tienen que cambiar. Tú eres de las personas que ya no puedes comer frituras, ni mayonesa, ni condimentos, ni colorantes, porque si no esto no va a terminar nunca, ¿sí? ¿Tú tienes alguna pregunta hasta acá? Con toda confianza, por favor, dime si has entendido tu receta, porque yo te la puedo explicar otra vez sin ningún problema. Señorita, ¿hasta qué hora puedo comer? Porque normalmente siempre como a las 9 o 10 de la noche en ocasiones familiares o así, salida. Pero es una pregunta muy buena, mira, yo te recomiendo comer hasta las 7 de la noche, porque generalmente hasta las 7 de la noche tienes movimiento, tus intestinos hacen peristalsis, o sea, se mueven cuando uno camina o hace sus cosas cotidianas, ¿sí? En cambio, si tú comes muy tarde, lo primero que vas a hacer es echarte a la cama. Entonces ese peristaltismo se va a quedar un poco nulo, entonces no va a haber una buena digestión, ¿sí? Entonces hasta las 7 de la noche y una comida no tan fuerte sino ligera, porque ya vas a entrar a lo que es el sueño, a dormir, y todas tus energías tienen que estar basadas en el sueño y no en la digestión, ¿ya? Claro. ¿Y una sopa sería recomendable comer esas horas como, no sé, las Sí, 7 por o 8? supuesto. Es algo liviano. Sí, por supuesto, una sopita o una ensaladita pequeña o una fruta, un vaso de yogur que tenga probióticos también. Claro. ¿Has entendido tu receta, tus medicamentos, todo? Sí. Las horas, las indicaciones, todo, ¿no es cierto? Sí. Ok, Judith. Entonces te espero de acá a 2 días, por favor, hazte la ecografía. Si quieres venir antes con tus resultados puedes llamar. No te olvides a sacar una cita y nada más. ¿Sí? Gracias. Ok, listo. Te deseo buena suerte y espero tus resultados entonces. Ok, hasta luego. Gracias, doctora. Doctora, disculpe. Sí, dígame. Tengo una última consulta. Claro. ¿La gastritis tiene que ver algo que ver con el estreñimiento? Sí, por supuesto. Porque también como así tengo gastritis, también tengo problemas de estreñimiento. Ok. Y creo que algunas veces las heces también salen medios como quemado, algo así. Como negras, ¿no? Sí, Y algo olorosas, horrible. Bueno, en mi caso no, pero sí he visto algunas veces así. Ok. ¿Eso puede ser también proveniente de la gastritis? Sí, te explico, mira. Dentro de nuestro intestino, ¿sí? Nosotros tenemos pelitos, que son unos cilios, los cuales alimentan nuestro cuerpo, ¿sí? Con estos alimentos que tú comes. Cuando uno tiene problemas crónicos de estreñimiento, ¿sí? Más o menos me están dando a entender que todo este intestino está tapado con alguna materia tipo fosilizada, por así decirlo, de años. Por ejemplo, por el consumo de embutidos, por el consumo de muchos alimentos que se han quedado estancados acá. Entonces, ¿qué pasa? No hay una buena motilidad intestinal. Motilidad significa movimiento del intestino. Y esto se queda aquí estancado, haciendo que tú no puedas absorber todos los nutrientes de los alimentos, ¿sí? Y entonces aquí lo que necesitarías es una limpieza, un purgante, ¿no? Para hacer una limpieza colónica, ¿sí? Muchas veces estos estancamientos de alimentos en el colon lo que hacen es producir gastritis, producir otros tipos de enfermedades como ansiedad, depresión, caída del cabello, acné, etc. Y por lo que tú me consultas es por constipación, ¿no? Entonces, muchas veces la constipación va agarrada de la mano con la gastritis y va agarrada de la mano con una intoxicación colónica. Así que una vez que te hayas hecho este examen que te he dicho, vamos a proceder a una limpieza colónica y después también vamos a ver cómo te va y si es que surge efecto ya no necesitarías toda la batería de medicamentos que se te iban a dar, ¿no? Obviamente también tenemos que ver si hay helicobacter y todo eso. ¿Sí? Claro, señorita, ¿y cómo se produce esas materias que estaba diciendo usted sobre que se pegan en los intestinos? ¿Cómo se produce eso? Lo que pasa es que cuando uno come comidas muy tóxicas, ¿no? Como un ejemplo el hot dog, los embutidos, ¿sí? Los embutidos, por ejemplo, tienen un plastiquito que lo enrollan
y generalmente nadie lo quita, se lo come, ¿ya? O las frunas, los chicles, etcétera, que a veces se pasan, ¿no? Se quedan pegados en todo lo que es el colon. Por ejemplo, los embutidos como la salchicha o el hot dog, que tienen unas membranas que las envuelven, ¿no? Esas plastiquitos que los envuelven generalmente nadie los saca y los consume. Entonces esos se quedan pegados en el colon o en los intestinos, produciendo una malabsorción intestinal, ¿sí? Y muchas veces también pueden conllevar al cáncer. Es por eso que en pacientes que sufren de alteraciones digestivas se les restringe el consumo de embutidos, ¿sí? Y en realidad las personas, para vivir una vida más sana, debería restringírsele el consumo de embutidos también. ¿Y solamente embutidos o también podría ser, por ejemplo, en el caso de galletas, chisitos? Exactamente, todo lo que son químicos o colorantes también se quedan pegados en el intestino, y a medida que menos limpiezas colónicas tengas, más posibilidades hay de que se queden atrapadas este tipo de sustancias, y haciendo que la luz intestinal o la luz colónica vaya disminuyendo. La luz es el tracto, ¿no?, donde pasan las deposiciones. Y así la motilidad también disminuye. Entonces eso hace que tú pierdas la capacidad de ir al baño con su normalidad, ¿no? ¿Y en qué tiempo se hace para hacer la ¿Limpieza? limpieza? Ok, se ha estimado más o menos un tiempo de cada 6 meses que se debería hacer una purgación, ¿no? La purgación viene desde los tiempos de los faraones. Todos ellos hacían estas limpiezas colónicas para que sus faraones tengan más larga vida. Entonces se ha demostrado que cuando uno hace limpiezas colónicas vive más y vive mejor. ¿Y es recomendable hacerse limpieza de colon de manera casera? Porque siempre Hay métodos, pero por ejemplo acá en el policlínico utilizamos una sustancia especial que no es dañina para nada, e incluso las utilizan pacientes terminales, ¿no? Es muy inocua, y eso es lo que utilizamos, ese tipo de sustancias. Pero también existen métodos caseros, también existe la leche de magnesia, o existen otras cosas naturales que pueden hacer una limpieza de intestino. Entonces las recetas caseras que lo hacemos comúnmente, en mi caso he probado hasta 3 recetas caseras, ¿me puede malograr también mi sistema de colon, mi colon? Sí, si es que las haces constantemente, ¿no?, pueden malograr la motilidad intestinal. Hay que purgarse cada 6 meses, por así decirlo. Así es. Ya señorita. Okay. Gracias. Ok, mucho gusto. Hasta luego. Cuídese. Bueno, hemos llegado a la culminación de nuestro programa. No se olvide que si tiene alguna consulta, no dude en escribirnos a admisión@gestionmedica.com.pe. Si desea sacar alguna consulta, puede llamarnos al 261-9394. Nuestra ubicación es Avenida Húsares de Junín, 569, Interior 100, Jesús María. No se olvide que en nuestro próximo programa tendremos el tema de hipertensión arterial con nuestra cardióloga María Pía Romero. Y también no se olvide que los segmentos salen los días miércoles de 12 a 1 de la tarde en ODE Salud, Onda Digital TV.